Hoy quiero compartir con vosotros una primera parte, porque no voy a terminarlo hoy. Seguramente terminaré también la semana que viene, porque aunque no se habla mucho de él, la información que da la Biblia acerca de él es mucha. Esto parece una contradicción, ¿verdad? No se habla mucho de él, pero la información que se da es mucha. Parece una contradicción, pero aquí. Que conste que lo pregunté. Esto es rápido, sí. ¿Ya? Es que tenemos un técnico de sonido. ¡Oh! A ver. Baja el botón y dale. ¿Le doy? ¿Vale? Sí. Ahora. Esto es demasiado ya. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Pues como estaba diciendo, hermanos, parece una contradicción porque del personaje que quiero comentar hoy, la semana que viene, no se habla tanto como, por ejemplo, se habla de Abraham o de Moisés o de Sara o de Ruth, pero se habla bastante y lo que dice la Biblia acerca de este personaje en los pocos sitios que aparece es tremendo la información que nos da la Escritura acerca de este hombre. Este hombre lo encontramos en el capítulo 4 del libro de los Hechos y los versículos 36 al 37. Hechos, capítulo 4, versículo 36 al 37, que dice así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Después, un poquito más adelante, volvemos a encontrar a Bernabé. Después, un poquito más adelante, volvemos a encontrar a Bernabé. Pero no se da una información realmente exhaustiva, digamos, por ejemplo, relacionada con el apóstol Pablo. Del apóstol Pablo se habla muchísimo. De Bernabé no se habla tanto, pero lo que dice de Bernabé realmente es apasionante. Ojalá hubiera muchos Bernabé en las iglesias. El título que le he puesto a la predicación, que casi nunca me acuerdo de decir el título de la predicación, pero lo tengo todos los domingos. El título de la predicación es Bernabé, el hombre que confiaba en los demás. Bernabé, el hombre que confiaba en los demás. Ese es el título que he puesto al sermón de hoy y también al de la semana que viene. Bernabé, el hombre que confiaba en los demás. Fijaros que en los versículos que hemos leído ahora estamos contemplando algo histórico, estamos contemplando historia viva, estamos contemplando cómo la iglesia primitiva se está desarrollando, estamos contemplando cómo la predicación de Pedro ha hecho posible que como 3.000 personas se convirtieran. Esas 3.000 personas han sido bautizadas, la iglesia sigue adelante y hay un montón de gente que están conociendo al Señor. Es un momento muy delicado, muy bonito, muy hermoso, pero como todos los momentos delicados, bonitos y hermosos, también tienen sus peros, tienen sus consecuencias. Las consecuencias que estaba pasando ahora es que la iglesia estaba creciendo. Los que se estaban convirtiendo eran judíos en Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que al convertirse tantos judíos, las familiares, los amigos, los vecinos, le estaban dando la espalda porque consideraban que estaban con ese nazareno, con ese Mesías, con ese milagrero que estaba de moda y que era una traición al judaísmo, a la fe de Israel. Y entonces le hicieron la vida imposible a muchas personas que habían conocido a Cristo. Eso hizo que muchos tuviesen que dejar su trabajo, que tuviesen que pasar calamidades. Fueron expulsados de su trabajo, de sus casas, etc. Y una de las cosas que se propone, una de las cosas que se hace, es que demos lo que podamos, los creyentes que están trabajando, los creyentes que tienen disposición, los creyentes que tienen dinero, que ayuden a los que están pasando lo mal. Y aparece un hombre que sabe de lo que está ocurriendo. Y hace una cosa, como hemos leído, una cosa importante. ¿Qué sabemos de este hombre? Pues sabemos que su nombre de verdad era José.
Sabemos otra cosa, sabemos que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Le pusieron, normalmente cuando se pone, cuando yo era chico, cuando yo era un chavalín, en la pandilla, había uno que le decíamos el negro. Le decíamos el negro porque, no porque fuese negro, sino porque era muy moreno, era el hombre moreno, y le decíamos el negro. Teníamos un amigo que era cojito, y le decíamos el cojo, no tan brusco, no era tan, le decíamos el cojito, que era parecía un poco más delgado, el cojito, pero era su señal de identidad. El cojito, había uno que estaba así, era un fideo, le decíamos el canino, era muy feo. Pero jugaba al fútbol de una forma impresionante y le decíamos el canino. A otro le decíamos el gordito, porque el hombre pues, el chiquillo tenía en todas partes y así, y a cada uno le daba, a mí me decían el guapo. A cada uno le daban su sobrenombre, ¿no? Era como una especie de mote. Aquí no es una especie de mote, aquí es un piropo. Lo que los apóstoles conocían de José era de tal magnitud que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido el hijo de consolación. ¡Qué bonito! Que los propios apóstoles conocían a este hombre y en vez de llamarlo José, le pusieron Bernabé, el que consolaba. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué riqueza, ¿verdad? Que la gente que estaba con él le pusieron el hombre que consolaba. Sabemos también que era levita, y sabemos también de la tribu de Leví, y sabemos también que era natural de Chipre. Y sabemos otra cosa también, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una pregunta que puede surgir en nuestras vidas es, ¿cuándo conoció Bernabé a Cristo? No lo sabemos. La Biblia no da esa información de cuándo él conoció a Cristo. Lo podía haber conocido en Chipre. Porque algunos cuando estuvieron en Pentecostés, recordáis que había de muchas nacionalidades y algunos eran de Chipre. Y se fue cuando regresaron, podían estar predicando el Evangelio y podía haber conocido a Cristo. Podía haber venido de Chipre a las fiestas anuales de Israel, a las 3 fiestas más importantes, y podía haber conocido a Cristo. Alguien le predicó acerca de Cristo. Podía haber hecho también algún familiar. No sabemos cómo esta persona, hay muchas veces que no encontramos cómo una persona llegó a conocer a Cristo, pero lo llegó a conocer, llegó a conocer a Cristo. Y sabemos que este hombre tenía una heredad, es decir, tenía un terreno. No sabemos cuántos metros tenía, cuántas hectáreas tenía, no sabemos si era... lo que sabemos es que este hombre tenía una heredad. Y este hombre, cuando se da cuenta de que sus hermanos en Jerusalén lo están pasando mal, que hay pobreza, que hay gente que no tiene para comer, este hombre, de forma generosa, lo que hace es que vende el terreno, y con el dinero de la venta de ese terreno lo lleva a los pies de los apóstoles y les dice a los apóstoles: tened, administradlo vosotros. Tener el dinero, yo he vendido a esto, y tenerlo vosotros, y hacer vosotros lo que mejor veáis, administrarlo para ayudar. Me encanta este hombre, porque este hombre fue generoso. Aquí encontramos una generosidad realmente impresionante. Después, él no fue de los que vendió la heredad y dice: yo lo he vendido, pero yo la administro. Yo ayudo aquí, yo quiero aportar. No, él fue a los líderes, a los apóstoles, y dijeron: aquí tenéis, administrar vosotros y darle a lo que vosotros, a quienes creáis vosotros que están en peores condiciones. Es interesante porque Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, Lucas hace aquí habla de la parte buena de dejar la heredad, de vender la heredad y ponerla a los pies de los discípulos, y si seguimos leyendo en el capítulo 5, habla de la parte mala. Habla de ese matrimonio de Ananías y Zafira. En un momento, de una forma magistral, Lucas está hablando de aquel que daba el dinero para la gloria de Dios y no se quedó con un duro, ni siquiera él lo administró, lo llevó a los pies de los apóstoles. Y también habla de ese matrimonio que quiso hacer trampas, del matrimonio que quiso hacer trampa y quiso decir: yo también lo vendemos, mira cómo tratan a Bernabé, mira la gente, nosotros vamos a venderlo también. Y todos sabemos la situación y todos sabemos cómo terminó ese episodio. Y Lucas contrasta esas dos ideas, esas dos opiniones, esas dos formas de hacer. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención de este hombre, la primera vez que sale Bernabé en el texto bíblico, es que tuvo
la capacidad, la generosidad de vender su propiedad para ponerlo a los pies de los apóstoles y ayudar a la gente necesitada. La generosidad, me encanta. Si pudiésemos sacar un título de aquí, el título realmente es que Bernabé era un hombre que también fue generoso. Mirad lo que dice en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dice así, Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Me encanta. Fíjate que dice, el alma generosa será prosperada. Esa es una promesa de la palabra de Dios, esas son las aritméticas de Dios, las matemáticas de Dios. Dios dice, el alma generosa no se va a quedar sin nada. Al revés, el alma generosa será prosperada. Lo mismo que después vemos en la vida de Bernabé, que fue prosperado de una forma tremenda en las manos del Señor. Pero aquí se nos da una promesa, hermanos, en este libro, en este texto de Proverbios. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a los demás, él también será saciado. El que da a los demás, él también recibirá. Déjame preguntarte también en esta tarde, hablando de la generosidad, déjame preguntarte, ¿qué tal de generoso eres con las ofrendas? ¿Sabéis? Esto lo sabéis todo porque creo que es de manual, creo que es de ABC del Evangelio. Es de las primeras cosas que se dicen cuando uno es cristiano, cuando uno se convierte. Pero te lo voy a recordar, te lo voy a recordar esta tarde, yo también me lo voy a recordar. No hay conversión auténtica si el bolsillo no se ha convertido. No hay conversión auténtica si el bolsillo no se ha convertido. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser generosos con las ofrendas. Esta es una de las cosas más peculiares que hay, y una de las cosas que nos ponen un poquito con los nervios un poquito más así, ¿no? Cuando hablamos de la ofrenda. Pero déjame decirte que para mí es muy fácil, y creo que es importante que lo podamos entender. No hay ofrenda bíblica, no hay ofrenda, no hay diezmo, como queramos llamarlo, me da igual el nombre que le pongamos, no hay ofrenda bíblica agradable a Dios si no está primero la ofrenda de tu vida. La ofrenda de tu vida. Puede haber personas que ofrendan dinero, que ofrendan muchas cosas, pero si tú no has ofrendado tu vida, realmente, ¿de qué sirve que tú des dinero si tú no te has rendido por completo al Señor? La ofrenda fundamental, la ofrenda del creyente, el holocausto que sube hasta arriba, hasta el trono de Dios, es cuando nos damos por completo nuestra vida, la dedicamos al Señor, se lo damos al Señor, la ofrendamos al Señor. La mayor ofrenda no es el dinero, la mayor ofrenda no son las propiedades, la mayor ofrenda no es dar cosas, no es donar cosas. La mayor ofrenda que podemos darle al Señor es nuestra vida. Eso dice también el apóstol Pablo, cuando está hablando de la ofrenda en 2 de Corintios, es nuestra vida. ¿Cómo de generoso eres en la ofrenda? ¿Tú eres de aquellos que ofrendan lo poquito que tienes o lo mucho que tienes? ¿Tú eres de aquello que te cuesta ofrendar, que haces así con el bolsillo, metes el dinero en el bolsillo, sacas la cartera para sacar el dinero y haces así, abres la cartera y te tiembla la mano, y la otra mano te hace así, y tú dices coherente, y la otra mano te hace así, y pasas de la ofrenda, y tú estás ahí con el billetero, porque está la lucha entre la mano y la otra mano, y uno te dice ofrenda, y otro dice no, y estás ahí, y si tienes dos billetes, uno de 20 y otro de 5, tú dices, ¿qué voy a ofrendar? ¿El billete de 5 o el billete de 20? Y uno te dice el de 5, y otro dice el de 20, y otro dice el de 5, y estás en una lucha. Estás en una lucha porque no sabes qué vas a aprender. Y entonces lo que hace, lo dice, bueno, ante la duda, ante el problema, ante la dificultad, como tengo un euro, eso es lo que he hecho. Está. Ni los 5 euros ni los 20 euros. He hecho el euro. Si te quieres evitar problemas ante esos problemas de conciencia a última hora, que si he hecho, que si no he hecho, que si me ven, que si no me ven, como dije la semana pasada, me encantó Samuel, que hoy no está, cuando estaba así con la ofrenda y se ponía parado para que viésemos. Hoy no ha podido venir, no ha podido ofrendar,
no ha podido echar la ofrenda separado así Samuel para que le echáramos la ofrenda. A veces hacemos así, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, alguien nos ve, no nos venga, y nos echo la ofrenda, para que no hable mal de mí, porque me están viendo, porque nosotros no miramos a nadie, ¿verdad? Nunca estamos, los creyentes nunca estamos viendo lo que los demás hacen, si toman la Santa Cena, si participan del pan y del vino, si echan la ofrenda, no, nosotros nunca miramos eso. Somos tan así que cerramos los ojos para no ver lo que los demás echan. Pero hay gente que puede estar diciendo, me están espiando, me están mirando, ¿qué hago? ¿No? Y nos sentimos un poco como, un poquito nerviosos. Te pido un consejo, si tú lo admites, pues te agradezco, si no, pues te pido un consejo. Ese problema de saber lo que voy a ofrendar, no voy a ofrendar, lo que voy a dar, lo este domingo, si me he traído el dinero, te pido un consejo gratis. Ofrenda cuando cobres. Ofrenda cuando cobres. Es la única manera que realmente siempre vas a estar ofrendando. Tú cobras una vez al mes, tú cobras 1.000 euros, 1.500 euros, 900 euros. Coge la décima parte o la ofrenda, como tú llames, y ponla o bien lo haces a través del banco o lo haces en la bolsa. Ya está, se acabó el problema. Y ese mes estarás tranquilo porque has ofrendado. Que no ofrendas, que no te pagan una vez al mes y te pagan cada 15 días. Pues cada 15 días. Que te pagan diariamente. Si hoy me han pagado, porque mi trabajo es diario y me pagan diariamente, hoy me han pagado 70 euros, pues ya sabes que por lo menos 7 euros para el Señor. Esa décima parte para el Señor. Guárdatela. Así no tendrás problemas el domingo, que si se me ha olvidado, que si esto, si ahora a última hora. Ofrenda en conformidad a lo que tú recibes. Los demás, hermanos, si no ofrendamos en conformidad a lo que recibimos, déjame decirte, aunque te enfades conmigo, déjame decirte que eso es trampa. Eso es trampa. Y quiero ser sincero contigo. Hermanos, que no ofrendamos para que la iglesia esté bonita, que no ofrendamos para que la iglesia tenga aire acondicionado, que no ofrendamos para darle un sueldo al pastor, que no ofrendamos para hacer folletos, que no ofrendamos para tener máquinas, o que ofrendamos para Dios, que es muy diferente, que ofrendamos para el Señor, que no ofrendamos para las cosas, que no ofrendamos para tener un local precioso o comprar cosas de instrumentales, que ofrendamos para el Señor, nada más. Y el Señor después se encargará de suplir lo que nos hace falta. Normalmente Dios va a usar a la gente en la iglesia, evidentemente, pero que cuando ofrendamos, yo no estoy ofrendando para que compren una guitarra acústica. Yo no estoy ofrendando para que a Pedro le den, en julio le den la paga doble. Yo no estoy ofrendando para esto. Yo estoy ofrendando para el Señor. Con lo cual todo cambia. Con lo cual todo cambia. La perspectiva cambia por completo. Porque le estoy dando a aquel que me dio la vida. Le estoy dando a aquel que es mi dueño. Le estoy dando la ofrenda a aquel que me ha salvado. Como hizo Abraham con Melquisedec, como ha hecho Jacob, como han hecho tantos hombres y mujeres que han ofrendado al Dios de la salvación, al Dios que les ha cuidado. Por lo tanto, una de las cosas que podemos ver es que tenemos que ser generosos. Tenemos que ser generosos en el tema de la ofrenda. Que realmente podamos decir, Señor, yo doy esta ofrenda para ti, con todo mi amor, con todo mi deseo y con todas mis ganas. Una vez es como si de pronto estamos ofrendando, un hermano recoge la ofrenda y te paras con el bolso y hay un hermano que está llorando y tú con la bolsa y tú le preguntas, ¿por qué está llorando? Porque estoy ofrendando. ¿Y porque está ofrendando está llorando? Si lo que debería estar contento porque está ofrendando, debería estar súper contento porque está ofrendando al Señor. Y a veces, hermano, literalmente no, pero por dentro lloramos,
ofrendamos al Señor con generosidad. Ofrendamos al Señor con alegría. Ofrendamos al Señor porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Y porque es lo que Él nos enseña en la palabra. Pero no solamente tenemos que ser generosos en las ofrendas, tenemos que ser generosos también con el tiempo que le dedicamos al Señor. Hace unas cuantas semanas, cuando estábamos hablando de Eclesiastés, capítulo 3 del tiempo, estábamos hablando de la importancia del tiempo. Y tenemos que aprender a ser generosos con el tiempo, hermanos. Tenemos que ser generosos con el tiempo que empleamos con los seres queridos. Tenemos que ser generosos en el tiempo que empleamos en el servicio al Señor, en los hobbies que tenemos, en las cosas que nos gustan. Tenemos que ser generosos con el tiempo que dedicamos a las personas. Una de las cosas que a mí, lo he dicho muchas veces, que a mí me sorprende y que creo que es una gran mentira, es cuando te encuentras a personas que te dicen, como si hubiesen descubierto América, que te dicen: yo no estoy mucho tiempo con mi familia, pero cuando estoy con mi familia es tiempo de calidad. Y parece que se quedan tan panchos. Yo no estoy mucho tiempo con mi familia, pero el tiempo que estoy con mi familia es de calidad. Es decir, a lo mejor yo no estoy con mi familia 18 horas al día, pero los 25 minutos que voy a estar con mi familia, es de calidad. Voy a estar con mis hijos jugando, voy a estar con mi mujer, habla durante 25 minutos, mujer, porque después tengo que trabajar, pero 25 minutos son tuyos y no míos. Escucha, háblame, vamos a hablar. 25 minutos de calidad. Y tú dices, ¿y no lo creemos? ¿No creemos que por dedicar unos minutos, un tiempo de calidad, cuando un niño quiere jugar con su padre, lo que quiere es jugar con su padre, no quiere tiempo de calidad? Quiere jugar con su padre, con su madre, con sus abuelos. Cuando un matrimonio está... ¿Ustedes os imagináis un matrimonio que se ama y le llegan y están los dos? Empieza nuestro tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cuando tenemos 40 minutos, 50 minutos. Venga, vamos a aprovechar el tiempo de calidad. Ese matrimonio está condenado al divorcio. Es imposible que ese matrimonio pueda continuar en el tiempo de calidad, pero ese tiempo de calidad no hay. El tiempo de calidad es lo que tú le das a tu cónyuge día a día, lo que tú le das a tus hijos día a día, lo que los hijos le dan a los padres y los hermanos entre ellos. El tiempo de calidad se busca, se da, porque la persona a la que tú das tu tiempo te importa, te importa. Te importa más que el trabajo, te importa más que el ordenador, te importa más que el dinero, te importa más, porque es tu familia, es tu gente, son tus amigos. Dedícale tiempo a la gente que tú quieres, dedícale tiempo a las personas que tú amas, dedícale tiempo realmente a estar con la gente que para ti es importante. Sé generoso en tu tiempo y sé generoso también en el servicio al Señor. Te he dicho que seas generoso en las ofrendas, que seas generoso en el tiempo, en cómo tú das el tiempo, y que seas generoso en el servicio al Señor. Consúmete como el arbolito que estaba viendo Moisés. Consúmete día a día en el servicio al Señor. Que tu corazón realmente cada día sea ardiente para el Señor. Que ese fuego que tenía Jeremías no se apague, que tú también lo tengas. Sirve al Señor porque es lo único que vamos a llevarnos. Servir al Señor, extender su gracia, extender su amor, extender su iglesia, predicar el Evangelio, animar a los demás, edificar a los creyentes, ayudar a la gente necesitada, orar por las misiones, hacer lo que podamos. Dar con los dones que tenemos, servir al Señor. Consúmete sirviendo al Señor. No seas de esos creyentes que nunca hacen nada, de esos creyentes que nunca levantan la mano, de esos creyentes que nunca se implican en nada. Consúmete sirviendo al Señor. Dale tu tiempo en la obra de Dios. Eso es algo de una persona que es generosa, de una persona que es generosa. Y Bernabé era un hombre que fue un hombre generoso, que dio lo que tenía, la heredad. No sabemos de cuánto lo vendió, no sabemos cuánto dinero se le dio, pero sí sabemos que lo que tuvo, como dice la canción, de lo que tengo te doy. Y él le dio lo que tenía a los apóstoles para que los apóstoles lo administraran. Por lo tanto, una de las características que encontramos en Bernabé es que fue un hombre generoso. Ojalá que también tú. En las iglesias hacen falta hombres y mujeres generosas. En todos los aspectos. La segunda vez que encontramos a Bernabé, lo encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Capítulo 9, versículos 26 y 27. Capítulo 9 del libro de los Hechos,
versículos 26 y 27, y dice así: cuando llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús. Me encanta, me encanta. Si antes hemos visto a un hombre generoso, aquí encontramos un hombre que confiaba. Un hombre que confiaba, en este caso, Pablo. Hermanos, metámonos un poquito en el contexto, metámonos un poquito en la situación. Pablo llega a Jerusalén. Pablo había sido un monstruo. Pablo había perseguido a los creyentes. Pablo había dado su consentimiento a la muerte de cristianos. Pablo daba su voto para que el cristianismo fuese erradicado. Pablo tenía odio hacia los cristianos. Pero todo cambia un buen día, cuando el Señor se le manifiesta y cambia por completo su vida, su perspectiva, cambia por completo. Y pasa un tiempo, pasan como mínimo 3 años de la conversión de Pablo a lo que estamos encontrando aquí, 3 o 4 años, según lo erudito. Llega aquí, a Jerusalén, y todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo le tiene miedo. Él llega y dice: ¿dónde están los apóstoles de Cristo? ¿Dónde están mis hermanos? Yo quiero ver a Pedro, yo quiero ver a Andrés, yo quiero ver a Natanael. ¿Dónde están los hombres de Dios? Y los hombres de Dios se escondían. Los hombres de Dios se escondían. Y ninguno aparecía, porque era Pablo, el enemigo, aquel que había perseguido a la iglesia. A mí me dicen que viene Pablo y yo no es que me escondo, es que salgo corriendo. Porque tú no sabes si era una estratagema, una treta, si era muy astuto y de esa forma se juntaba con los pastores, con los responsables, y acababa con ellos, y si acababa con ellos, acababa también con el grupo de creyentes, y pensaban que podía ser una treta, una trampa, y no querían saber nada, le tenían miedo. Los discípulos le tenían miedo, los creyentes le tenían miedo, y con cierta razón le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no se lo creían. No se creían que se había convertido. A veces nos ocurre eso a nosotros. A veces tenemos un familiar que llevamos orando por ese familiar durante un montón de tiempo, y de pronto esa familiar se convierte, y tú le dices a otra persona: se ha convertido fulanito tal. ¡Ah! No me lo creo. No nos creemos que la gente se convierta. No nos creemos que esa persona que llevamos mucho tiempo orando se haya convertido. O no nos creemos, ahora te dice, perdonadme un poquito, ahora, no quiero hacer un chiste malo, pero alguien ahora viene y te dice: Ábalos se ha convertido. O Coldo. Se ha convertido. Y tú dices: ¿cómo? ¿Y no te lo crees? Pero a lo mejor es verdad. A lo mejor, yo no sé si van a ir a la cárcel, no quiero ver idea. Pero alguien le ha hablado, le ha compartido, y ha conocido a Cristo. ¿Sabéis, hermano? Yo conocí a un hermano que estuvo en la cárcel. De hecho, en la cárcel se convirtió. Conocí a un hermano, ¿os acordáis del antiguo tesorero del Partido Popular? Que ahora no me acuerdo ahora. Bárcena, eso es. Bárcena estuvo en la cárcel. Pues yo conocí a un creyente que lo pusieron en la misma celda que a Bárcenas. Lo pusieron en la misma celda de Bárcenas. ¿Por qué? porque querían que se pusiera alguien íntegro, alguien que fuese modelo, alguien que le pudiese ayudar en la cárcel, alguien que ya llevaba mucho tiempo ahí, este creyente aquí en la cárcel, alguien con el que no hubiese peligro, de paliza, etcétera, ¿no? Y lo pusieron con él. Durante un tiempo estuvo viendo la iglesia de otra, ya hace mucho tiempo que no sé nada de él, pero estuvo allí durante un tiempo.
en la cárcel, en la celda con Bárcenas. A veces, hermanos, no nos creemos que la gente se pueda convertir. Ahora viene uno, viene para aquí corriendo, llega hasta aquí, hermano. Tengo una noticia para ustedes. Está todo aquí. ¿Qué? Espera, un poquito de agua. Que me han dicho, alguien que lo sabe, que el Papa se ha convertido. Y estamos todos aquí y nos da la risa. Nos da la risa y nos podemos a reírnos. El Papa se ha convertido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor toca cualquier corazón. Cualquier corazón. Los que están en la parte más negra también, porque lo estábamos nosotros también antes, allí en esa parte. También los toca. Y aquí encontramos que llega el Bárcenas de turno, llega el Papa de turno, llega el monstruo de turno y no se creían que se había convertido. No creían que realmente fuese un discípulo de Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces aparece su valedor. Aparece su valedor. Aparece Bernabé. Y Bernabé coge a Saulo, a Pablo. Lo toma literalmente, lo coge. Lo trajo a los apóstoles. Él sabía dónde se juntaban los apóstoles. Lo trae a los apóstoles. Y les cuenta cómo Pablo conoció a Cristo y cómo el Señor se le reveló. Y él da la cara por Pablo. Es decir, si antes hemos visto que Bernabé era un hombre que era generoso, ahora estamos viendo que Bernabé era un hombre que confiaba en la gente. Que confiaba en la gente. En este caso, él, un hombre que confió en Pablo. Los demás no confiaban en él, pero Bernabé confió en Pablo. Algo vio Bernabé en Pablo. Cuando lo conoció, sus ojos, su manera de actuar, el hablar, algo vio Bernabé en Pablo que dijo, este hombre de verdad ha conocido a Cristo. Y se presenta delante de los apóstoles y aquí dice, este hombre no es el otro, este hombre ya no es el mismo, este es diferente, ya no es Saulo, ya es Pablo, ha conocido a Cristo y Cristo le ha encomendado una misión. Y aquí llega y todos los apóstoles están con él y cuentan con él. Y a partir de ese momento, la relación que tiene Bernabé con los discípulos es una relación de entrar y salir, de hablar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante. Bernabé confió en Pablo. Y años después, es verdad lo que dice la Biblia, lo que se siembra se recoge. Porque años después Pablo fue el que confiaba en la gente. Me encanta. Bernabé confió en Pablo y años después Pablo confió en Epafrodito, Pablo confió en Timoteo, Pablo confió en Tito, Pablo confió en Aquila y Priscila, Pablo confió en Lucas, Pablo confió en Filemón, en tantos otros. Pablo fue un hombre que estuvo confiando a la gente y le daba responsabilidades, les ayudaba. ¿Por qué? Porque alguien confió en él. Hermano, qué importante es que alguien confíe en ti. ¿Por qué puede ser la diferencia entre una vida buena y una vida mala? Qué importante es que confiemos en los demás, que demos oportunidades a la gente, porque a veces pensamos en esta persona y esta persona nunca va a cambiar. Esta persona siempre va a chocarle en la piedra. Esta persona siempre es así. Y no confiamos en el poder de Dios. Y qué bueno es que alguien que ha metido la pata, alguien que se ha equivocado, alguien que ha pecado, alguien que ha hecho el mal, Dios actúa en su vida, Dios lo cambia y vienes tú y te dice, yo confío en ti, ven conmigo. Yo sé que Dios está actuando en tu vida, ven conmigo, porque Dios es el que da las oportunidades. Siempre da oportunidades. Y lo coges de la mano y te lo traes para acá. Y dice, iglesia, nueva vida, aquí tenemos al perseguido. Iglesia, nueva vida, aquí tenemos ante quien era nuestro enemigo, pero ahora es nuestro amigo. Y confiamos en el Señor. Confiamos. Bienaventurados los profesores que confían en sus alumnos. Bienaventurados los pastores que confían en sus ovejas.
Bienaventurado los músicos, el director de orquesta que confía en sus músicos. Bienaventurado el marido que confía con los ojos cerrados en su esposa. Bienaventurados los padres que confían siempre en la buena decisión de sus hijos en todo momento. Confiar. Tenemos que aprender a confiar en la gente. Tenemos que aprender a confiar y darles oportunidades para que realmente puedan servir al Señor. Así que fijaros que por una parte encontramos que Bernabé es un hombre que confiaba en los demás, es decir, un hombre generoso y un hombre que confiaba en los demás, y nos tiene que hacer pensar en la importancia de confiar nosotros también y dar oportunidades, que a veces, hermanos, somos demasiado estrictos, a veces somos demasiado duros, a veces vamos con la escopeta cargada y tenemos que dar oportunidades a aquellos que han metido la pata. Esta mañana nos visitaba un hermano en Utrera que se fue mal, se fue en pecado hace ya por lo menos 12 o 13 años. Su vida se ha restaurado, vive ahora en Algeciras y vino con su esposa, vino a visitarnos después de irse mal por un pecado que había habido en su vida. Y cuando apareció en la iglesia, lo abracé. Y públicamente dije en la iglesia, bienvenido, porque la iglesia siempre está abierta a ti. Siempre está, aunque el pasado está ahí, la iglesia siempre está abierta y tú eres nuestro hermano en la fe. Y se puso a llorar. Eso es lo que tenemos que aprender a dar oportunidades y a confiar en la gente. Y al que mete la pata, al que peca, decirle, aquí estoy, levántate, estoy contigo, te ayudo. No te machaco, te ayudo. Y lo pones delante de los demás y le damos oportunidades otra vez, como hizo el Señor con Jonás, como hizo el Señor con tantos otros, y lo seguirá haciendo. Confiemos en la gente, hermano, y démosle oportunidades a las personas, porque el Señor lo hizo con nosotros. La tercera vez, y con esto voy a terminar, que aparece Bernabé, lo encontramos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y dice el versículo 19, el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19 en adelante, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un texto maravilloso. Fijaros que llega la persecución, los creyentes son esparcidos por todas partes. El Señor les había dicho que fuesen a predicar el evangelio por todas partes, ellos no lo hicieron, se quedaron en Jerusalén. El Señor mandó la persecución, porque su palabra tenía que ser predicada en todas partes, y llegan a varones de Chipre, de Cirene, y entran en Antioquía, una ciudad gentil. Entran en Antioquía y hablan también a los griegos y les anuncian el evangelio. Y es impresionante como Lucas lo relata, ¿no? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y aquí están estos evangelistas itinerantes, estos cristianos que habían sido esparcidos, están allí predicando el evangelio a los griegos, anunciando el evangelio, y gran número se convirtió al Señor. Me encanta. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la noticia llega a oídos de Jerusalén.
Y llegan gente a Jerusalén. ¿Sabéis lo que está pasando en Antioquía? No, ¿qué está pasando? Hay un despertar. Hay gente en Antioquía, gentiles, que están conociendo a Cristo. ¿Gentiles? Sí, no son judíos, no, también hay judíos. Pero lo que están convirtiendo mucha gente son griegos, son gentiles, y están conociendo a Cristo. En Antioquía, sí. ¿Qué hacemos? Vamos a matar a alguien, porque Dios se está moviendo ahí también. Pero ¿y si es algo herético? ¿Y si es una secta? ¿Y si es un grupo falso? ¿Y si están anunciando algo que no es correcto? ¿Cómo vamos a mandar a alguien de nuestra confianza? Vamos a mandar a alguien que sepamos que realmente conoce bien. ¿A quién mandamos? A Bernabé. Y mandan a Bernabé, enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué enviaron a Bernabé? Podía haber ido Pedro, podía haber ido Juan, todavía estaban por allí, podía haber ido todos los apóstoles, pero enviaron a Bernabé. ¿Por qué enviaron a Bernabé? Yo no sé tú lo que tú piensas, pero a mí me da la impresión de que enviaron a Bernabé porque confiaban en Bernabé, porque confiaban en él. Lo mismo que Bernabé confiaba en Pablo, en que realmente había conocido a Cristo, los discípulos allí confiaban en este hombre bueno, en este hombre compasivo, en este hombre generoso, en este hombre que se daba a los demás. Y los discípulos confiaban en el buen criterio de Bernabé y lo enviaron hasta Antioquía. Y es curioso, Bernabé llega allí y vio la gracia de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo Bernabé? La gente conociendo a Cristo, la gente alabando al Señor, la gente orando, Cristo transformando las vidas de las personas. Esto es lo que vio allí Bernabé. Y Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó. Vio la gracia de Dios y se regocijó. El corazón le dio un vuelco de ver cómo el Señor estaba actuando allí. Es como si llegara allí y Bernabé ve todo lo que está pasando en su vida allí, y Bernabé dijera: Dios también está actuando aquí. Dios no solamente actúa con los judíos, con nosotros. Dios actúa con los gentiles. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Y lo alaba y da la gracia porque ve que el Señor está siendo proclamado no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. No solamente estaba siendo testificando en Jerusalén, sino también allí en Antioquía. Vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Seguid. Iglesia de Antioquía, no cambiéis. Iglesia de Antioquía, seguir al Señor. Iglesia de Antioquía, ante los problemas, ante las cosas que vengan, seguir al Señor. Y os exhorta a seguir al Señor con propósito de corazón y fieles al Señor. Y aquí encontramos también una de las claves de quién era Bernabé. Encontramos por qué Bernabé era un hombre generoso. Encontramos por qué Bernabé era un hombre que confiaba en los demás. Encontramos por qué los apóstoles confiaban absolutamente en él. Encontramos por qué él era un hombre que se manifestaba y se alegraba con las cosas que estaban pasando en Antioquía, con los gentiles. Porque era varón bueno, porque era un varón lleno del Espíritu Santo, porque era un varón lleno de fe. ¡Wow! Un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y un varón de fe. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Cuánto necesitamos a Bernabés en la iglesia? ¿Cuántos Bernabés necesitamos? Hombres buenos, mujeres buenas. Necesitamos en la iglesia gente buena, gente con bondad, con corazón bueno, gente que no de mala fe, no gente mala, no gente con astucia, no gente para hacer daño. Necesitamos hombres y mujeres buenas, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo, y hombres llenos de fe. Y lo más hermoso de todo esto, hermano, es que Bernabé llega, exhorta a la iglesia que siga adelante. Sabemos que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice el texto bíblico, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Wow!
y una gran multitud fue agregada al Señor. Él llega allí, comisionado por la Iglesia de Jerusalén, por los apóstoles, bajo la autoridad de los apóstoles, llega allí, ve la cantidad de gente que se está convirtiendo, un varón bueno, un varón bueno. Déjame decirte algo, nunca te avergüences de ser bueno. Avergüénzate de ser malo. Avergüénzate de poner tropiezo a la gente. Avergüénzate cuando tengas rencor y ganas de machacar a alguien. Pero nunca te avergüences de ser bueno. Aunque la gente te diga tonto. Aunque la gente te diga tonta. Aunque las que están a tu alrededor digan, tú no sabes nada de la vida. Efectivamente, seguramente no sabrás nada de la vida. No te avergüences nunca de la bondad, de la limpieza de corazón, de la inocencia. Nunca te avergüences de eso. Prefiero que me digan tonto 1000 veces a ser malo. Bernabé era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, y se encuentra con que hay un montón de gente que están allí, un montón de gente que se han convertido, una gran multitud que están allí. ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Bernabé ve a la multitud, ha sido comisionado por Jerusalén, por la Iglesia de Jerusalén, él viene en nombre de los apóstoles, los gentiles están diciendo que este viene en nombre de los apóstoles, donde comenzó la Iglesia. Han escuchado hablar de Pedro, han escuchado hablar de algunos apóstoles, que este viene en la autoridad, que este hombre sabe, estuvo con Jesús, que este hombre estuvo con Jesús, no estuvo con Jesús, pero Pedro le hablaba de Jesús, los demás apóstoles hablaban de Jesús, conoce bien a Jesús. Este hombre está aquí con nosotros, vamos a prestar atención, ¿no? Y Bernabé podía haber dicho, me quedo y voy a formar mi chiringuito. En andaluz, me quedo y voy a formar mi chiringuito. Esta iglesia va a ser mía, yo voy a ser pastor o el mandamás de esta iglesia, me voy a quedar aquí y aquí voy a... Podía haber hecho eso. Hay un montón de gente. Pero Bernabé dice... Bernabé tiene un buen corazón, es noble. Y dice, ¿qué puedo hacer yo con tanta gente? Yo solo no puedo. Eran personas que no sabían nada, prácticamente. Yo solo no puedo. ¿Cómo? Necesito a alguien que me ayude. Y Bernabé dice, ya lo tengo. Ya tengo a quien puede venir a ayudarme. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Me encanta, porque se podrá ser más generoso que él, se podrá ser más altruista que él, se podrá tener realmente ¿sabéis, hermano? Un hombre sabio sabe lo que tiene que hacer. Bernabé es un hombre sabio, supo lo que tiene que hacer. Esto es mucho de la prueba. Yo no estoy capacitado para enseñar a tanta gente, pero hay uno que sí, que es Saulo, mi amigo Saulo. El que yo confié, el que el Señor ha obrado en su vida, el que él tiene un don de enseñanza que yo no tengo. Y se fue a buscarlo. Salió de Antioquía hacia Tarso, en un viaje de días. Salió a buscarlo y llegó a Tarso. Y llegó a donde estaba allí. ¿Conocéis a Saulo? Saulo, el que era perseguido. ¿Alguien conoce a Saulo? Va a la plaza, al mercado, va a la plaza del pueblo, va preguntando por las calles. ¿Conocéis a Saulo? Saulo, sí. El que perseguía, que ahora es un tonto perdido que ha conocido a Cristo, el cristiano, es decir, está por ahí, vive por allí, en la calle, y lo encuentra. Esa es la visión de Pedro Adorno. Lo encuentra, y dice el texto que se lo trajo. Yo no sé la conversación que tendría con él. Hombre, Pablo, Bernabé, ¿qué haces aquí? Un abrazo. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Sabes lo que pasa, Pablo? No, cuéntame. Que mira, pum, 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 mi iglesia en Antioquía está pasando, pum, 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 hay que comer, pum, pum. Me han mandado desde los apóstoles para ver cómo está aquello, y yo me he quedado con la boca abierta, como el Señor está actuando, y te necesito, Pablo. Te necesito aquí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y yo no puedo enseñar. Yo solo no puedo. Y tú sabes, tú puedes enseñar más que yo. Estás más capacitado que yo. Ven conmigo y ayúdame en la enseñanza. Ayúdame. Y Pablo fue con él. Lo halló, lo buscó, lo halló y lo trajo. Lo buscó, lo halló y lo trajo.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron en plural, los dos, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me encanta esto, porque encontramos a un hombre preocupado por el crecimiento de los creyentes. Encontramos un hombre que no le importaba compartir el rango, las cosas, con otro hombre. Necesitó la ayuda, y fue lo suficientemente sabio como para buscar ayuda. No se creyó que era el único, no se creyó que era lo importante. Lo importante eran los hombres y las mujeres que había allí, que tenían que ser atendidos en la palabra, preparados en la palabra y crecer en Cristo. Y él buscó a alguien que pudiese ayudar, porque le importaba el crecimiento de los cristianos, de los creyentes. Hermanos, en esta tarde, y continuaré la semana que viene, pero en esta tarde te he dado 3 o 4 trazos de Bernabé. Te he dicho que Bernabé era un hombre generoso. Te he dicho que Bernabé era un hombre que confiaba en la gente, confió en Pablo. Te he dicho que Bernabé era un hombre que la iglesia en Jerusalén confió en él, por eso lo mandaron a Antioquía, que se alegró con lo que estaba pasando, que tenía cualidades tremendas, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Te he dicho que buscó ayuda, significa que era un hombre sabio y entendido. Y te he dicho que estaba preocupado por el crecimiento de los creyentes. Por eso buscó ayuda en Pablo, porque quería que los creyentes crecieran. Bernabé, el hombre que confiaba en los demás. Ojalá que nosotros, hermanos y hermanas, tengamos un poquito de todo eso. Tengamos un poquito y seamos hermanos creyentes que confiemos en los demás. Aunque los demás nos hayan traicionado, aunque los demás hayan pecado, todos merecemos una nueva oportunidad. Todos. Que seamos generosos en las ofrendas. Que seamos generosos en el tiempo, en el esfuerzo, en el trabajo. Que seamos generosos con nuestra familia, con nuestros amigos. Que seamos generosos en el servicio a la iglesia. Y que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a preocuparme por el crecimiento de esta iglesia. Y ayúdame a preocuparme por el bien de los demás. Y que los que estamos aquí podamos decir, Señor, ayúdame a ser bueno. Ayúdame a estar bien con el Espíritu Santo. Y ayúdame a tener fe. Amén. Si alguno quiere